Ajá, listo. Entonces les voy a proyectar. Me avisan otra vez, porfa, cuando estén viendo la pantalla. Ahí ya ven, chicos. Sí, sí están viendo. Sí, ahí se ve perfecto. Se ve bien, profe. Ok, gracias. Listo. Entonces vamos a ver un tema de salud ocupacional. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? La seguridad. La ausencia de riesgo o la confianza en algo o en alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según el área o campo en el que se haga referencia a la seguridad. En términos generales, la seguridad se define como el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano. Entonces, estos son como, vamos a ir viendo conceptos, ven, ustedes lo pueden ver aquí a lo largo de la diapositiva. Yo pensé que era cortita, pero no es tan cortita, pero ven que es bastante amena, es como, y como bastantes conceptos, cosas de ese tipo que vamos a ir revisando. Entonces, en la parte de higiene del trabajo es un conjunto de normas, como cuando hablamos de la higiene del sueño, tienen la misma lógica, y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservando los riesgos de la salud. Por ejemplo, cuando hablamos de un lugar que tiene mucho ruido, que tiene algún riesgo, que no sea caliente, que tenga las temperaturas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas eh, son las que trabajo o toma en consideración todo el tema de la higiene del trabajo. En el tema de la salud, es el completo estado de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de daño o la enfermedad. O sea, que no quiere decir que nos falta salud cuando no tenemos alguna de esas cosas, ¿verdad? Puede ser que haya un tema social que no esté siendo sano o que no sea saludable en el trabajo, ¿verdad? Pueden haber bastantes cosas. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, lo plantea o la plantea como una aspiración de todos los integrantes de la sociedad, que es el derecho a la salud. Y acá vemos cómo todo se integra, ¿verdad? Que hay que alguien haciendo yoga para cuidar la salud espiritual, alguien que duerme bien, que come bien, que hace ejercicio, ¿verdad? Toda esa combinación de factores es lo que genera el bienestar en la salud. El trabajo. Tenemos la actividad básica y exclusiva del ser humano por medio del cual se establecen relaciones con la naturaleza a la que transforma y al mismo tiempo el ser humano experimenta transformaciones importantes al trabajar. El trabajo es una esencia, es algo que solo los seres humanos hacemos. Bueno, hay animales que por esclavitud o así pues trabajan, pero no es por decisión, es impuesto. Entonces es algo pues, que solo el ser humano. La relación salud-trabajo. Chicos, yo no sé quién se le abre y se le cierra el micrófono, no sé si pueden tener ahí como, si lo pueden poner en mute, porfa. Em, gracias. Ajá, gracias. Ok. La relación salud-trabajo, es la relación entre la salud de la persona trabajadora y el trabajo. La idea es que el trabajo no sea un agente de estrés, ¿verdad? Porque puede ser que pasen muchísimas cosas que generen como ese estrés en el trabajo. La idea es que el trabajo sea un lugar donde queramos ir con gusto, con ganas de trabajar, con ganas de hacer las cosas. Entonces, ¿verdad? Esa es la idea, pero acá podemos leer un poquito la definición, que es entre la acción que ejecuta y el medio ambiente donde lo realiza. Existen tres elementos fundamentales: el agente, el huésped y el ambiente. Vamos a ir viendo uno por uno, cómo desarrollándolo, pero esa es como la relación, así es como las tres patitas del banco. Entonces, los agentes tenemos que son los elementos del trabajo capaces de ocasionar daños ocupacionales. Entonces, ¿qué nos puede ocasionar daños? Aquí vienen clasificados por físicos, biológicos, químicos, psicosociales, mecánicos y de superficie.
¿Qué cosas pueden ser un agente físico? La temperatura, que era lo que les comentaba, un lugar en donde hace muchísimo calor o muchísimo frío. Las personas que trabajan en cuartos de frío saben lo difícil que es, aún con todo el equipo de protección, en ambientes donde hace muchísimo calor, en hornos, ¿verdad? Humedad, radiaciones, ruido, la iluminación es importantísima también. En la parte biológica tenemos los virus, bacterias, hongos, de que pueden afectar completamente, ocasionar daños. Químicos, polvos, nieblas, vapores, psicosociales, la inadaptación al trabajo, la deshumanización del trabajo, inestabilidad laboral y salario inadecuado. Yo creo que para aquí nadie es un secreto de que todo esto es un agente que puede ocasionar daños. Por ejemplo, si yo no me siento cómoda con mi compensación, si no me siento cómoda con la inestabilidad laboral. ¿Qué quiere decir inestabilidad laboral? Que hoy me dicen una cosa, mañana me dicen otra, no tengo mis prioridades claras, no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, no tengo claro nada, estoy a lo que Dios quiera. Todo ese tipo de cosas generan muchísimo estrés y muchísimo daño en la parte, pues, em, psicosocial. Los mecánicos, las partes móviles de las máquinas, engranajes, bandas transportadoras, por supuesto que eso nos puede hacer daño si no tenemos como la debida precaución o si no tienen los mantenimientos o no tenemos los equipos adecuados también, por supuesto. La superficie, el almacenamiento de material, orden y limpieza, herramientas. Bueno, yo también creo que aquí bueno, caídas, por supuesto, ¿verdad? Que haya como todo ese cuidado. Nadie es un secreto que llegar a trabajar en un lugar que está todo desordenado, todo sucio, genera demasiado estrés, o sea, es bien, bien complicado para cualquier persona. Entonces, la idea es cuidar de todos estos agentes para que no ocasionemos daños, ¿ok? Ahora vamos con el huésped. El huésped se llama así a la persona que se desenvuelve en el medio laboral, o sea, los colaboradores, y que recibe la acción de agente capaz de producirle daños ocupacionales. Entonces es el que al que la gente los ataca, por eso acá sale como defendiéndose de los virus o de esos agentes que podrían ocasionarle algún daño. El ambiente, tenemos el ambiente, que es el ámbito en donde se relaciona el huésped con el agente. Entonces aquí es donde tenemos la combinación. Vamos a tener todo lo que está relacionado con el agente, cómo interactúa eso con el huésped, cómo interactúa el colaborador con la limpieza, cómo interactúa el colaborador con cualquier otra parte de lo que conversamos en la parte de los agentes, ya sean físicos, químicos, biológicos, cómo es esa relación. El riesgo, el riesgo es la probabilidad que el peligro se materialice en una pérdida, ya sea en la persona, en la propiedad o en los procesos productivos. Si yo tengo algún problema, por ejemplo, que alguien tuvo algún problema con una máquina, no sé, que se le arrancó y salió alguna pieza volando, yo qué sé, bueno, puede ser que mm, pidiéndole a todas las fuerzas del universo que no haya tenido ninguna afectación para la persona, pero la máquina ya no está funcionando, entonces vamos a tener pérdidas productivas o no, resulta que sí golpeó a una persona o tuvimos un accidente, ¿verdad? Pueden haber pasado muchas cosas que la idea o uno le pide a Dios que no pasen, pero también es un tema complejo. ¿Qué son ejemplos de los riesgos? Vamos a ver. Están los factores físicos inapropiados. Bueno, por ejemplo, acá está como la cáscara de banano, ¿verdad? La deficiencia visual, que haya un tema que no se vea bien o que la persona no vea bien. La fatiga, por eso hay que cuidar mucho el tema de las horas extras, chicos. Cuando uno está sumamente cansado, uno no funciona, o sea, simplemente no funciona igual, su cerebro no puede pensar ni utilizar la misma cantidad de energía porque simplemente no la tiene. Entonces es muy importante cuidar ahí todo el tema del sueño, la falta de experiencia o instrucción deficiente. Si no tenemos claro lo que tenemos que hacer ni cómo lo tenemos que hacer, también es un tema complicado. Tenemos el tema de especificaciones inadecuadas, cuando no se dan las especificaciones, valga la redundancia, claras, no se explica bien, no se sabe, ¿verdad? Entonces usted está ahí en el limbo, ¿no? Es muy difícil trabajar así porque es complicado el tema de qué vamos a querer hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces eso también es como otro tema. Em, La inspección o control deficiente, entonces cuando tenemos un control que tenía que haberse revisado y no se revisó o no se revisó de manera correcta y eso ocasionó algún riesgo, ya sea para el producto o para el proceso
o para el paciente o cliente final o para nosotros como colaboradores. Y el manejo inadecuado de materiales. Bueno, por supuesto, aquí están manejando químicos, ¿verdad? Que siempre es el ejemplo más tenebroso, pero es un riesgo que existe. O sea, es muy importante tener cuidado con todo ese tipo de materiales porque no, deberíamos tener claro cuáles son los riesgos asociados, pero normalmente no es así. Entonces, eso eran los riesgos. Ahora vamos con los peligros. Los peligros son cuando un riesgo pasa a ser una condición o acto capaz de provocar daños a las personas, la propiedad y el proceso. Entonces, es un hecho comprobado que puede provocar daño a algo o a alguien. Y aquí tenemos el simbolito de peligro, que ya lo hemos visto. Aquí vamos a ver ejemplos tal vez para que quede más clarito. Ajá. Entonces tenemos el usar equipos de manera incorrecta. Bueno, aquí yo creo que todos hemos visto personas arreglando techos, haciendo, guindando, que uno dice la Virgen de los Ángeles, que un poquito de viento que haga, un gato que se le atraviese, ¿verdad? Cualquier cosa uno sabe que terrible. Y eso es contando que esté usando algún equipo. Normalmente es que no utiliza ningún equipo. Almacenar de forma incorrecta. Bueno, yo esto lo veo muy, como mucho porque mi novio es montacarguista y ahí él siempre me cuenta, ¿verdad? Que a tal compañero dejó mal apilado y se le vino todo encima y que gracias a Dios no le cayó a nadie, pero todo eso es un riesgo que es más común de lo que parece. Entonces siempre que tenemos que andar con cuidado de dónde hay cosas almacenadas, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. Entonces, de que no los puedan utilizar, que estén malos, que no se puedan hacer, levantar objetos de forma incorrecta, que eso que uno siente que le traquea todo y que hasta ahí llega la espalda, hasta ahí llega todo. Entonces también hay que ponerle como atención. El no respetar las señalizaciones de alto, de valla de espacio, de por favor, chicos, yo no sé si ustedes sabían esto, pero uno sube y baja gradas por la derecha. Yo me quedo sorprendida, por ejemplo, de que uno va bajando y viene una persona por medias gradas, no viene agarrada de ninguna baranda. Me explico, las gradas están hechas para eso, para que bajemos o sea, la idea es que vaya un orden, entonces yo subo por la derecha y bajo por la derecha, nunca nos vamos a topar, no vamos a tener problemas, no vamos a chocar, es como lo ideal, no sé si lo sabían, pero si no se los dejo por ahí. El trabajar bajo la influencia del alcohol o drogas, bueno, yo creo que esto se sobreexplica, no hace falta como tanto doble clic. Y la falta de preparación y o asesoramiento. La ignorancia es la madre de toda tranquilidad y felicidad. Cuando uno no sabe nada, yo no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, Marie Curie, que era una de las científicas más eh, brillantes que hemos tenido, em, cuando descubrió el radio, creo que fue el elemento que descubrió, ella no sabía que era radioactivo y ella dormía abrazada, no tenía, no sé si han visto la película así, a la par de la cama. Ella no sabía, o sea, era simplemente, no tenía el conocimiento, entonces es lo mismo, falta de preparación o asesoramiento, tiene el mismo efecto. Si yo no sé, no tengo cómo tener ese control o cómo saber esas cosas. La diferencia entre un accidente y un incidente. Y yo tal vez bueno, voy a leer acá y les voy a dar un par de ejemplos, pero tenemos suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, lesiona u otra incidencia negativa sobre el objeto. Entonces, ¿qué es un accidente? Yo estoy aquí sentada dando clases y me cayó una viga en la cabeza. Yo no tuve nada que ver con eso. O sea, yo estaba aquí haciendo mi trabajo y no tuve ningún tipo de acción que desarrollara o tuviera algún efecto para que el accidente se diera. Yo simplemente estaba aquí existiendo. Eso es un accidente. Yo estaba parada y llegó Pedrito y me atropelló. Yo no tuve nada que ver. ¿Qué es un incidente? Un incidente es un acontecimiento repentino que tiene lugar bueno, en el trabajo, puede representar un peligro potencial y puede derivar en un accidente laboral. Un incidente representa, por otro lado, una oportunidad para mejorar la seguridad. Entonces vamos a ver el mismo ejemplo de que alguien me atropella. Entonces yo estaba aquí de pie y resulta que llegó Pedrito y me atropelló. Eso es un accidente. ¿Qué es un incidente? Pedrito venía manejando y yo tenía que haberme fijado si venía o no venía un montacargas. Pero a mí se me olvidó, yo pasé como Pedro por su casa y me hizo levantada. Eso es un incidente. ¿Por qué? Porque tanto Pedrito como Carla tenían que haber frenado un momentito y poner atención. Entonces,
Esa es la diferencia. Un accidente es donde yo no tuve ningún tipo de interacción, en donde generé o ocasioné alguna acción que pusiera en peligro de mi integridad o la de la otra persona. Y el incidente es donde yo sí participé, o sea, tuve una o hay una mejora en la seguridad del proceso. Queda claro, este es un concepto bien importante. Y de esto se basan muchas empresas también cuando pasan cosas, chicos, para quitarse. Entonces, si a usted le pasó que usted se brincó el alto y no puso atención, digamos, y dice, no, es que esto es un incidente, en un accidente y no le vamos a pagar nada o le vamos a pagar una parte o, ¿verdad? Todo eso pasa. Entonces, para que sean muy, muy cuidadosos de seguir las normas y las reglas de seguridad. Entonces, los costos de los accidentes son directos, se ven en el tema de salarios, gastos médicos, paro de labores, daños materiales, atención. En muchas de las empresas se toma en cuenta también como uno de los indicadores para si les dan bono o no. Entonces, también, si uno ocasiona un accidente, se pasean el bono de todos los vicepresidentes y de todo el mundo. Entonces, también para que lo tengan en cuenta. Los indirectos son los costos de producción, tiempo de familia, demandas, costos comerciales, daño de imagen, ¿verdad? Hay más por ahí. En el tema de salud ocupacional, tenemos un conjunto de disciplinas, técnicas y medidas tendientes a alcanzar el mayor bienestar de los trabajadores. Entonces aquí es donde personas, o sea, para esto hay una carrera completa que se dedica a entender todo esto, las disciplinas, las técnicas, las medidas para tratar de lograr ese mayor bienestar. La salud ocupacional debe entenderse como un conjunto de programas, actividades y medidas que tienen por objetivo concienciar y motivar. Concienciar quiere decir generar conciencia y motivar a la empresa y a los trabajadores a crear condiciones para asegurar que el trabajo humano se desarrolla con condiciones seguras. Su finalidad es ubicar y eliminar las condiciones que generan riesgo. Entonces, esto igual que un proceso de producción, que es básicamente, ¿verdad?, lo que ustedes están llevando en la parte industrial, en donde vamos a ir a buscar desperdicios, en donde vamos a ir a buscar mejoras del proceso, en donde vamos a ir a buscar en qué lugares tal vez tenemos oportunidades. Es exactamente lo mismo, pero acá es un tema con los riesgos. Ellos van a ir a identificar cuáles son esos riesgos que estamos viendo ahí para ver cómo los podemos mitigar. ¿Ok? Que se quedó pegada. Ya. La salud ocupacional como ciencia interdisciplinaria. Entonces, en el campo tenemos ahí pues varias cosas, pero es muy amplio, tiene relación con otras ciencias. Para poder lograr el objetivo de la salud es necesario el estudio y la intervención interdisciplinaria. Entonces, aquí vamos a tener, bueno, al enfermero, a esto, lo otro, o sea, cómo todas esas personas pueden identificar riesgos y ayudarnos a trabajar en conjunto. Ahora, ¿cuáles son esas interdisciplinas? Entonces tenemos la toxicología, toda la parte de tóxicos, de químicos, la ergonomía, que es la que estudia cómo debemos hacer, o toda la parte como de afectación al cuerpo más que todo, igneología, medicina del trabajo, higiene ocupacional, salud, seguridad ocupacional, psicología industrial y sociología industrial. Entonces, basado en como todos estos factores o todas estas disciplinas, podemos generar salud ocupacional, ¿verdad? No es solo salud por salud o solo uno de los puntos, sino como un conjunto, ¿de acuerdo? Em, ok, condiciones y ambiente de trabajo. Entonces acá tenemos desde el diseño y la construcción de las instalaciones, se determinan problemas en la iluminación, ruidos molestos, ventilación. Bueno, eso ya lo vimos al inicio, que son como todas las condiciones, ¿verdad? Que esté todo, que haya buena, no sé, por ejemplo, que uno no puede estar en un lugar donde no le entre aire. O qué pasa si no entra aire, tenemos problemas de humedad, tenemos problemas de no sé, de ácaros, de bichitos, de un montón de cosas. Siempre la ventilación es súper importante. Entonces encontramos múltiples condiciones de inseguridad en el trabajo que requieren ser detectadas y corregidas. Esa es de las primeras cosas que tenemos que ir a revisar. Los procesos y condiciones generadoras de daños ocupacionales. Entonces, ¿qué cosas nos podrían generar daño? Entonces, cada una de las ocupaciones dependiendo, independientemente del sector económico en que se desarrolle, tiene su propio perfil de riesgo determinado y condicionado. Entonces, ¿qué hacen los ingenieros de seguridad? Van a entender qué riesgos hay aquí. Por ejemplo, una persona que pasa batiendo cuando, no sé, yo tenía una jefa que trabajó en Spoon, entonces decía que tenía que estar batiendo queques, o sea, batiendo y batiendo, batiendo. Todo el trabajo era batir. Todas padecían de túnel carpal. Entonces, eso serían como
como una condición específica de ese puesto por el tipo de movimiento que ejecuta. Entonces ves que está determinado y condicionado a la naturaleza del puesto, tanto para las herramientas y la maquinaria que emplea y las relaciones que esto genere. Bueno, que era justo el ejemplo que les daba. ¿Qué son daños ocupacionales? Entonces tenemos un accidente de trabajo, enfermedad de trabajo, fatiga laboral, insatisfacción y envejecimiento prematuro. Aquí están los dobles clics, pero yo creo que no hace falta como revisarlos uno a uno, pero sí dejarlos ahí como que los tengan claros, ¿verdad? Que los accidentes, que la enfermedad del trabajo, o sea, de que no sé, que me pasó algo o algo me ocasionó una enfermedad, la fatiga, que es tan común ahora, el término que se usa mucho es el burnout, que es como quemarse literal, como que usted está quemado. La insatisfacción, o sea, si yo no estoy satisfecho y no me siento mal, no estoy motivada, no tengo ganas de hacer nada, y eso afecta el proceso y cometen muchos errores cuando las personas están desmotivadas. Y el envejecimiento prematuro, bueno, que si a uno lo van a medir siempre en la edad metabólica, estamos furries, la mayoría. Diferencias entre accidentes y enfermedades laborales. Entonces, ¿qué dice? Un accidente es una lesión corporal y causa repentina o violenta. Una enfermedad es un estado patológico. Bueno, ¿qué es una enfermedad? El tema del túnel carpal, por ejemplo. Eso no es un accidente, es una enfermedad. Y se causa lenta y repetida. O sea, ¿por qué? Porque es por la repetición de algún movimiento o la repetición de alguna ejecución. La teoría de la casualidad. Los accidentes y enfermedades no son de modo alguno casuales ni motivo de fatalidad o el azar. Los accidentes y las enfermedades laborales son producto de muchas y diversas causas. O sea, eso que fue pura casualidad y que pasó por esto y lo otro, no es cierto. Las condiciones físicas, bueno, que es lo que hablamos, ven por ejemplo acá un cablerío, que, ¿verdad? Por supuesto que son inseguras, o las acciones personales inseguras, que era lo que les decía de todo el tema de apilar y que queda mal apilado y que se les viene encima. Acá está la imagencita de ejemplo. Entonces, tenemos la clasificación de los riesgos y control de riesgos, que fue lo que vimos antes en el tema de los agentes, ya lo vimos. Pero esto lo clasifica para poder mitigar y poder ver cómo podemos mitigar los físicos, cómo podemos mitigar los químicos, etcétera. Los riesgos físicos, tenemos el tema de ruido, iluminación, térmicas, los riesgos químicos, ya que los vamos a ver más como a detalle, que son contaminantes químicos, sustancias que se derivan del trabajo, o sea, si estamos expuestos todo el tiempo a algún químico, al alcohol, a no sé, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en consideración. Los tipos de contaminantes en el aire, tenemos los polvos que se crean cuando los materiales son quebrados o se desprenden finas partículas. La neblina se produce cuando los líquidos son atomizados o rociados. Entonces yo agarro un atomizador y eso genera una neblina. Cuanto más pequeñas las gotitas, más tiempo dura en el aire, entonces es más complicado, es más fácil inhalarlas. Los humos, que son producidas por la evaporación al fundir algún material. Los gases, que son sustancias que a temperatura y presión ambiental no son líquidas ni sólidas, sino que pasan a gas. Y los vapores, que se producen al evaporarse, valga la redundancia, los líquidos o sólidos, y generalmente es por algún proceso de calentamiento, como la gasolina, ¿verdad? Ahí hay varios. Los riesgos biológicos, tenemos los contaminantes biológicos, son organismos con un determinado ciclo de vida y procesos de crecimiento y reproducción propios. Al penetrar en el cuerpo humano desencadenan la aparición de enfermedades infecciosas. Entonces, aquí vamos a ver como principales ejemplos. Tenemos las bacterias, que son microbios muy pequeños, que miden alrededor de 5 milésimas de milímetro, desarrollan enfermedades al penetrar en el cuerpo. Bueno, creo que todos sabemos que son bacterias. Los protozoos son organismos unicelulares microscópicos, algunos de los cuales pueden causar enfermedades en el ser humano. En este grupo se encuentran las amebiasis, cuyos quistes pueden soportar la intemperie durante varias semanas. Entonces, de ahí se hacen como quistes, los virus, hongos, los gusanos de los parásitos también. Bueno, creo que todo esto ya todos tenemos un conocimiento como general. Creo que sería como repetitivo irlo diciendo tan a detalle. Acá tenemos el tema de los riesgos mecánicos. Entonces se denomina mecánico el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de los elementos. Bueno, que era el ejemplo que hablábamos al inicio. Vean aquí donde le prensa la mano a la persona dos engranajes. Entonces,
es que yo en alguna interacción con alguna parte mecánica tengo algún riesgo cuando yo interactúo con ella. Se me puede pegar, me puede jalar la mano, me pueden, ¿verdad? Creo que es como el ejemplo más claro. Los riesgos eléctricos, bueno, acá tenemos un montón con el tema de instalación, que era lo que hemos visto en la parte física, que, bueno, lesiones originadas por electricidad, depende también de la cantidad de corriente, todo eso tiene que estar totalmente rotulado, hay que tener cuidado con esto, porque es un solo mecatazo, eso sí es un solo mecatazo. Los riesgos fisiológicos, en el caso de los factores de riesgo fisiológicos o ergonómicos, que acá era lo que les decía es, ok, ¿cómo vamos a levantar cargas? ¿Cómo vamos a diseñar una estación de trabajo para que no tengamos que hacer sobreesfuerzo? Todo eso también lo hacemos desde acá. Ese es el tema fisiológico, o sea, cómo incluimos la ergonomía para tratar de dañar el cuerpo lo menor posible, que es el tema de la fisionomía humana, de lo que vamos a intentar. Vean a ese muchacho levantando esa caja, a mí está que me quiere dar un paro. Entonces, ok, no, la agarramos, doblamos las rodillas, hacemos la fuerza con las piernas, la espalda recta, nos levantamos. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar el cuerpo mientras ejecutamos tareas? Riesgos sociales, bueno, acá esto ahora es muchísimo más conversado. Creo que ahora hay más apertura en todos estos temas, pero bueno, la noción de riesgo se relaciona con la inminencia, la continuidad. Ay, voy que se me abrió esa pestaña. Em, con bueno, la continuidad o la cercanía de un daño potencial, el término, por lo tanto, está vinculada a la posibilidad de que se concrete un daño. Condiciones del entorno que rodean al individuo. Entonces, aquí en este caso, es como cualquier cosa alrededor que pueda generar como daño. Yo no sé si ustedes han visto todo el tema de los riesgos sociales, pero también está mucho el tema ahora de la discriminación, de verdad que no tenemos que hacer nada de ese tipo de cosas. Adicional, también está el tema, por ejemplo, si ustedes han visto Spider-Man cuando está Electro, que es el que no le hablaba a nadie, el calladito, el que, ¿verdad? El que todo el mundo maltrataba y el que, ¿verdad? Todos hemos escuchado ese tipo de historias donde esa persona después toma represalias y entonces todo ese tipo de cosas son cosas que hay que cuidar en el tema de riesgos sociales porque pueden ir generando a largo plazo algún posible riesgo, ¿ok? Compromisos de la dirección. La dirección debe garantizar el éxito de un buen sistema de gestión de salud ocupacional, debe tener compromiso. La alta dirección debe definir una política de seguridad donde tomemos en cuenta todos los factores que estábamos viendo antes. Este es el documento director de la gestión de la seguridad y salud laboral. O sea, tiene que haber un documento, o sea, tiene que haber algo que diga cuáles son los compromisos, cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? Señalización y rotulación. Bueno, creo que para mí esto es un tema importantísimo. Tiene que estar todo debidamente rotulado, lo que les decía, por ejemplo, el tema de las cargas eléctricas, de que si hay que tener cuidado con esto, aquí está este riesgo, que todo eso esté, vaya por la derecha en las gradas, baja y sube gradas por la derecha, tome la mano de la baranda. Todas esas cosas son súper, súper importantes. La colorimetría, ¿verdad? Porque aquí toma en cuenta todo ese tipo de cosas, que la persona entienda qué es la señal, importantísimo, que sea clarito, con dibujos o con cosas. La clasificación de las señales, entonces tenemos señales visuales, auditivas, sonoras, olfativas, gustativas y táctiles. Tenemos de todo tipo de señales. Entonces, vamos a ver, el orden y la limpieza. El orden y la limpieza desempeñan un papel importante en la prevención de accidentes. No es lo mismo entrar a un lugar donde está todo despejadito, ustedes pueden caminar tranquilos, a tener que empezar a capearse cosas, no saben ni qué son. La limpieza es un tema que evita que se generen todo el tema de los riesgos biológicos, porque vamos a estar matando bacterias, bichitos, virus, ¿verdad? Todo eso es parte de lo que se necesita. Y también evita, bueno, caídas, choques, contactos, todo punzocortantes. ¿Cuáles son los principales resultados? Se reducen los costos de operación, aumenta la productividad. O sea, ¿por qué para nosotros es importante un tema de seguridad laboral? Básicamente es esto. Reducimos costos, aumentamos la productividad, mejora el control de la producción,
conserva los materiales y los recursos y ahorra tiempo. Si nosotros somos ordenados y vamos trabajando en todo el tema de seguridad laboral, les puedo asegurar que todo esto que está acá se cumple, porque al final lo que hace es generar un poquito de orden y de llevar las cosas como con esa estructura o con esa normativa en donde todos tenemos una misma línea que seguir y todos nos comprometemos con eso. Las claves para el orden y la limpieza, bueno, el ordenamiento de procedimientos, operaciones y equipo. Entiéndase orden y limpieza en todo, ¿verdad, chicos? No solo como físico, o sea, que haya orden en que tengamos todas las cosas claras, todos los documentos claros, todos los documentos en orden, que si yo voy a agarrar un documento está fácil para agarrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Regalen un momentito para poner a cargar la compu. Ay, ay, ya, ok. Ajá. Ahora tenemos la definición de un lugar para cada cosa. Cada cosa tiene que tener un lugar, eso es súper, súper importante. Mantener cada cosa en su lugar y regresarla. O sea, ven que va en orden. Primero definimos cuál va a ser el lugar. Después vamos a usarlo y devolverlo a ese lugar. Porque, verá, yo puedo decir, ahí van las llaves, pero si nunca pongo las llaves ahí, no me sirve de nada. La supresión de todo lo inversibles y excedentes, o sea, lo que recomienda siempre Lean y las 5 S es, lo primero que hay que hacer es limpiar, clasificar, desechar, o sea, lo que no se necesita no lo ocupamos, todo lo que está excedente no hace falta. Y el cuidado en la limpieza de los edificios, los locales y los equipos. Entonces acá vamos a tener, bueno, como todo el ciclo para mantener un tema de limpieza. Los equipos de protección o EPP, que es todo el equipo de protección, importantísimo. Yo sé que a veces es incómodo, yo sé que a veces estorba, pero es sumamente importante. Solamente protegen al individuo del ambiente y del grado de exposición. Entonces eso es lo que hacen. O sea, ella no exime el riesgo. Lo que hace es, si el riesgo pasa, lo va a tratar de cuidar lo más que se pueda o de protegerlo. ¿Cuáles son aspectos indispensables? Un certificado de aprobación. El EPP tiene que tener ese grabado en su equipo, en su cuerpo, para el fabricante, para decir que cumple con las normativas. O sea, que es un casco que realmente me va a proteger, que se desea, que sea cómodo, que tenga una estética bonita y que sea como la parte tradicional. La clasificación, bueno, tenemos para la cabeza, para caídas, para los pies, vamos a ir viendo como a detalle, entonces tal vez no me voy a concentrar acá y lo vamos viendo aquí. Entonces, para la cabeza, el uso obligatorio de casco para con barbiqueo, que supongo que es para que se prense, u otro sistema de fijación en presencia de riesgos como golpe contra objetos, caídas de objetos o materiales, contacto con una fuente eléctrica, química y física y las caídas. El casco, bueno, acá viene como, bueno, un ejemplo de cuáles son como sí, los casquitos, pero acá viene como el sello que deberíamos buscar para asegurarnos de que nuestro casco cumpla. ¿Qué EPP tenemos contra caídas? Tenemos el cinturón de seguridad para temas más que todo esto es para temas de trabajos en alturas, ¿ves? Acá de superiores a 1.8. Entonces tenemos el cinturón de seguridad, los arneses, las líneas retractables, los cables de seguridad y como complemento. Bueno, yo admiro muchísimo a la gente que trabaja, por ejemplo, limpiando vidrios. Yo trabajo en Plaza Roble, en Escazú, y una vez vi a los muchachos que estaban limpiando ahí, como en las películas, que lo saludan a uno en la ventana y uno en el cuarto piso. La verdad es que es bien impresionante. Las barandas que se utilizan, los andamios, las escaleras. Entonces el cinturón de liniero solo se aceptará en situaciones de posicionamiento y no como sustitución del arnés de cuerpo completo. Entonces es importante esta salvedad, o sea, solo para ese tipo de cosas se considera. ¿Ok? ¿Cuál es el arnés de cuerpo completo? Bueno, acá estamos viendo el ejemplo que está diseñado para ser utilizado por un personal que trabaja en altura, montadores, grúas, estructuras. Y este es así, ve que se ve completito, que agarra desde abajo todo el pecho. Entonces que usted se cae también, que el impacto en el cuerpo
no sea tan fuerte, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Acá viene como el ejemplo, entonces vean todas las partes que tiene, cómo viene a solventar todas esas partecitas. Bueno, esto se adapta al cuerpo, lo ajusta. Aquí la hebilla plástica es deslizable. Acá tenemos de todos los ajustes, vean todos los puntos de ajuste que tienen, todos los rojitos, adelante, atrás. Y la idea es que pueda generar la menor cantidad de impacto en el cuerpo en caso de que tengamos una caída. O sea, que si me caigo, primero que me agarre, que me sostenga. Y segundo, que después de eso no tenga que ir a incapacitarme 3 días por el socollón que me metió, sino que distribuya las cargas, que verdad es todo un tema bien interesante. A mí la verdad este tema me parece muy chiva. ¿Qué tenemos EPP para los pies? Bueno, el calzado, dependiendo para qué lo usemos, pero normalmente es zapatos de seguridad que tengan punta de acero, que sean de buen material, que tengan una suela gruesa. Acá está el tema de los zapatos blindados, que era lo que les decía. Yo sé que son pesaditos, pero la idea es que si nos cae algo, que nos proteja, que nos cuide. Acá también está el tema de las partes que tienen, ¿verdad? Que me proteja el tobillo por si me voy a doblar el pie. Normalmente piden que sea un poquito una bota alta, que tenga lengüeta, que yo lo pueda ajustar, que tenga forritos, que le entre aire, que me proteja los dedos en caso de que algo me caiga. Bueno, hay bastantes partes ahí. Ah, bueno, y los zapatos dieléctricos, que son los que quitan la parte de la corriente. A mí eso me parece muy chiva, que lo que hace es aislar el paso de la corriente, entonces que cuando llega, no, si algo venía en el suelo, no me electrocute. Tenemos la EPP auditiva, que es tapones, audífonos, orejeras, otros dispositivos. Acá vienen como los ejemplos. Ah, bueno, que la idea es que se use para lugares donde tenemos ruidos superiores a 80 decibeles. Los casquetes que cubren las orejas y se adaptan a la cabeza, plástico, bueno, acá son como ejemplos de cómo vienen, o ya el tema de tapones, que son los taponcitos acá, como lo hemos visto ya en varias veces, la verdad sí disminuye bastante el sonido, el tema de los audífonos, y a veces vienen previstos de un cordoncito para que no se le caigan a uno, para que no perderlos tan fácil. El tema del EPP facial tenemos para partículas proyectadas, para fuentes de calor, radiaciones y químicas. Bueno, creo que todos hemos visto a alguien soldando y con el casco. Tenemos acá, por ejemplo, los lentes, cuando hay desprendimientos de cosas. Por ejemplo, yo estoy trabajando con algo que tiene viruta, ¿verdad? Entonces que me puede caer en los ojos, o que estoy trabajando algo en alturas también, cuando uno está viendo así para arriba, normalmente las cosas que usted está trabajando le caen en los ojos, entonces también se usa mucho el tema de los lentes. ¿Qué características tienen que tener? Bueno, 100% policarbonato, 3 milímetros de espesor mínimo, antineblina, antirrayaduras, antiestáticos. Es como lo ideal. Bueno, la parte respiratoria, todas las mascarillas, aquí las vamos a ir viendo. Antihumus para soldadura, que es una mascarilla que tiene un filtro de capas múltiples de fibra gruesa y delgada para filtrar polvos, neblinas, humos, que fueron los riesgos que vimos antes, y diseñada para realizar trabajos de soldadura. Tenemos las mascarillas antigases, que es el respirador oral o nasal dentro del filtro para que no nos pasen esos gases. Ven, aquí se ven todos los filtritos que trae. ¿Qué EPP tenemos para manos? Para manos tenemos en condiciones de riesgo por quemaduras, heridas, escoriaciones, golpes, bueno, los guantes dieléctricos también que tratan de aislar el tema de la electricidad o maniobras de presencia de energía cuando están trabajando como con cables o todas las personas del ICE, entonces deberían utilizar este tipo de guantes. EPP para el cuerpo, tenemos equipo de mandil que protege al trabajador, que básicamente es como un delantal. La parte del tronco, el abdomen y las piernas del trabajador. De hecho, un delantal, bueno, depende del delantal, uno lo ve así, pero y para cocinar o para cualquier cosa, la idea es eso, que proteja, que si algo le va a caer, que no le manche la ropa, que no lo queme. Es importante el tema de los materiales, ¿verdad? Que no vaya a ser más bien el delantal genere un riesgo, pero bueno. El EPP para el cuerpo requiere EPP especial en labores de limpieza, corte, soldadura, podas, túnel. Aquí vienen como ejemplos de todas las tareas que pueden necesitar EPP, y que obviamente todas las tipos de tareas va a llevar un diseño de, ok, esta persona ocupa este tipo de equipo, esta otra persona ocupa este otro.
Para el fuego es un proceso químico en el que el oxígeno del aire se combina. Bueno, acá viene cómo funciona el tema del fuego. La clasificación del fuego. La clasificación de los fuegos para nuestra labor de la prevención y el combate de incendios está regulada por esta National Fire Protection Association. Bueno, aquí viene en español. Entonces, esa es la norma contra la que tratamos de tener todo el tema o el que rige la prevención de incendios. ¿Cuáles son los tipos de fuego? Bueno, el verde es el de madera, papel, cartón y tela, que eso es lo que se está quemando. Cuando tenemos rojo, es un tema de pintura, gasolina o petróleo. Cuando tenemos el azul, son equipos o instalaciones eléctricas las que se están incendiando. Eso es súper importante que lo sepamos, chicos. El amarillo son temas de químicos, sodio, potasio, magnesio, aluminio. No es el mismo fuego, no se tiene que usar el mismo extintor. Ahorita vamos a ver el tema de los extintores, pero para que sepan, o sea, esto es importantísimo, esta clasificación, porque entonces de ahí vamos a poder determinar cuál es el equipo que vamos a tener que utilizar. Y el negro, que es el de grasas y aceites de cocina. Entonces, estos son los tipos de fuego y los extintores. Entonces, el aparato diseñado especialmente que le permita la descarga. El extintor, o sea, vamos a ver, si hay un trabajo en donde hay riesgos de que se queme grasa, tiene que haber un extintor que pueda mitigar ese incendio. O sea, por eso es el tema de estudiar todos los riesgos para poder mitigarlos y tener pues el extintor adecuado según el tipo de riesgos que existan, dependiendo de qué tipo de materiales o cosas manejemos en la empresa. Entonces, acá, ajá. ¿Ves? Acá tenemos los tipos de extintores. Bueno, tal vez aquí no se ven tan claritas las imágenes, pero aquí vienen las clasificaciones para agua o a presión, para como mist, que es como una niebla, el de dióxido de carbono, el el ABC, este es para el de los químicos, ve lo que les decía. Entonces ves que el mismo cosito trae el color. Entonces ya sabemos que ese es el que tenemos que usar y el de químicos húmedos. Entonces, esta clasificación es muy importante. Las personas de la brigada de emergencia de las empresas tienen que tener como eso súper claro dependiendo de los riesgos ya identificados en las empresas. Entonces, chicos, básicamente esa era la clase.